Y en la línea de Meganoticias TVC, Saskia Niño de Rivera, presidenta, cofundadora de Reinserta. Saskia, un gusto como siempre. Al contrario, Paco, el gusto es mío. A ver, después de escuchar esta primera parte del reportaje que hizo mi compañero Alejandro Piñón, ¿estamos tan mal en readaptación y por supuesto en reinserción social? Pues sin duda, yo creo que es uno de los grandes retos que tiene este país. Las cárceles han sido un sector que ha sido completamente olvidado y las autoridades durante años no han entendido la importancia que conlleva en materia de seguridad. Algo que hablaba y que escuchaba ahorita mientras pasaba el reportaje es lo importante de actividades adentro de la cárcel. Pero yo no alcancé a escuchar, me imagino que es Jimena Cándano la que estaba hablando sobre el tema de los psicólogos, pero es patético que comunidades de tratamiento para adolescentes en conflicto con la ley, como San Fernando, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, que tienen una sentencia medida máxima de 5 años, no tengan un solo psicólogo para aprender, para trabajar con los chavos. Yo creo que para hablar de reinserción tenemos que entender por qué están las personas adentro de un centro de reinserción social y entonces atacar la problemática. En México los subsecretarios hacen hasta lo imposible en muchos casos para poder mantener tantita paz adentro de la cárcel, como para siquiera pensar en actividades que trasciendan en materia de reinserción social. Los esfuerzos aislados, que es mucho lo que pasa en México. Yo di un taller de esto, yo festejé el Día del Muerto de esta manera, hicieron su ofrenda al Día del Muerto, sí, claro. Ya con palomita de reinserción social. Oye, a ver, espérame, no tiene nada que ver un proceso de reinserción con eso, ¿no? Claro, no, además estás hablando, y déjame decirlo así, posiblemente estás hablando de lo que pasa en los reclusorios federales, pero no en los estatales, que es las cosas se ponen todavía peor, ¿no? Los federales son como dos extremos. Yo Paco, he estado en 112 reclusorios del mundo y algo que me impresiona es México tiene centros federales impecables, de máxima seguridad. Tú entras, claro, a un, por ejemplo, el 17 que está por Michoacán, son centros impresionantemente en infraestructura y en seguridad, pero te voy a dar un ejemplo. Hace unos 5 años tuvieron que sacar del altiplano, que es el número 1 federal, tuvieron que sacar la única oportunidad laboral que tenían los chavos en ese momento, bueno, las personas privadas de la libertad, que era la cosida de balones, y era una actividad laboral muy interesante porque generaban ingresos y eran una chamba que podían hacer desde sus celdas de máxima seguridad y de forma independiente, porque en un penal como el altiplano tiene su complejidad juntar a una serie de personas privadas de la libertad. Son personas con un altísimo perfil delictivo y lo sacaron porque no podían entrar las agujas, no, por seguridad no podían entrar las agujas. Claro. Entonces es una batalla y luego vas a un centro estatal y como bien lo dijo, no alcancé a detectar, pero me imagino que es el de Prisoners, el tema de negociar con los mismos internos. Muchas veces para poder llevar una actividad, quienes tenemos organizaciones que trabajan en cárceles, tienes que negociar con los internos para que te dejen aplicar o implementar un proyecto. Negociar con quien manda. Literal, hace 4 meses Reinserta terminó el estudio de maternidad y paternidad a nivel nacional. Y yo entré con mi equipo en Tamaulipas, y entramos a hablar con el director y el director me decía, pues habría que ver aquí con algunas personas si ustedes pueden aplicar este cuestionario, que era un cuestionario muy simple sobre quiénes son tus hijos, dónde están tus hijos y si no están claro, en buenas manos tus hijos, ¿no? Y de repente estamos aplicando y entra un tipo con una Santa Muerte colgada así enorme, zapatos, tenis, últimos modelos, vestido impecable, y me dice, licenciada, ¿qué se le ofrece? Y atrás de él estaba el director que nos había atendido, con la cabeza agachada, ¿no? Bueno, tuvimos que entregar todos los cuestionarios y nos escoltó hasta la puerta y nos pidió que nos fuéramos el autogobierno, del penal. El autogobierno como tal. Ahora, en torno a eso, Saskia, ¿hay interés, ves tú, interés de la autoridad federal, estatal, municipal por atender y por solucionar estos problemas o simple y sencillamente? Yo creo que la cárcel siempre ha sido como el último eslabón en materia de interés político. Nosotros lo hablamos con el secretario Durazo antes de que tomara protesta como secretario de Seguridad Ciudadana
y le hicimos ver la importancia que conlleva en materia de seguridad el tomar control de las cárceles, y ahorita un poco lo estamos repitiendo con el tema de la ley de amnistía, que justamente hoy la secretaria Olga Sánchez Cordero salió a hablar de casi va a beneficiar a 7,000 personas. Yo les decía, bueno, ¿y la reinserción qué? O sea, una vez que salen estas personas de la cárcel, ¿qué institución les ayuda? El Instituto de Reinserción realmente tiene 0 recursos. Ajá. Y esas personas salen y no tienen hacia dónde ir, no tienen apoyo psicológico, no tienen ningún tipo de proceso que poco a poco los vaya integrando a la sociedad, y desafortunadamente eso termina en que ellos acaben delinquiendo otra vez. En México tenemos aproximadamente un 67% de reincidencia delictiva. Entonces, para mí, Paco, con todo respeto, la reinserción social de este país es una utopía. Y ahora viene justamente el tema de la ley de amnistía. Ya la secretaria de Gobernación habla de un poco más de 6,000 beneficiados que saldrán, como bien dices tú, a la calle. Exacto, y yo, algo que justo ese rato hablaba con una compañera reportera también, me preguntaba, ¿y qué va a pasar ahorita? Y yo le decía, a ver, yo he trabajado con inocentes en prisión, desde Reinserta luchamos para sacar a gente inocente desde la cárcel, y tú no sabes el dolor que es ver a un chavito de 19, de 20 años, que lleva 3 años encarcelado injustamente, y que sale de la cárcel y no puede pararse de su cama por depresión, resentimiento social, enojo de que las mismas autoridades le hicieron lo que le hicieron, y empiezan a consumir drogas, a consumir alcohol, una serie de cosas, y te estoy hablando de una persona que ni siquiera entró a la cárcel teniendo medio perfil delictivo. Ya te imaginarás tú qué pasa con esas personas que estuvieron durante años adentro de la cárcel, cuál va a ser la implementación y la estrategia para que salgan y realmente haya un acompañamiento. ¿Qué hacer, Saskia? Mira, yo creo que es bien importante. Uno, hay instituciones, y esto lo digo con mucha humildad, pero Reinserta hace 4 años recibió una donación del gobierno de Estados Unidos para que creamos el modelo de reinserción social. Tenemos la única casa de medio camino en la Ciudad de México para tratar y para trabajar con gente que va saliendo de la cárcel. Las autoridades tienen que acercarse a quienes llevamos mucho tiempo haciendo esto y encontrar esas alianzas necesarias para poder hacer esta contención. Hay muchísimo por hacer, hay que meter orden en las cárceles. Para empezar, no podemos hablar. Alguna vez Renato Sales Heredia, en una conferencia, cuando era el comisionado nacional de seguridad, dijo, la utopía más grande de México es la reinserción social. Tiene toda la razón. En México tenemos penas altísimas y tenemos penales con autogobierno. La reinserción social en este país no existe. O sea, hay que tomar control de las cárceles, hay que hablar de reinserción social realmente, y hay que crear programas que regresen a las personas que se vieron privadas de la libertad para que no sigan con el mismo patrón de conductas antisociales. Ay, Saskia, pues te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias TVC. Un placer trabajar y platicar contigo. Muchas gracias. Al contrario, Paco, cuenta conmigo siempre. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Saskia Niño Rivera, presidenta y cofundadora de esta AC Reinserta.